buenas tardes, bienvenidos a la sesión del Pleno de hoy, martes 30 de septiembre. La sesión de hoy contempla en la agenda 3 mociones que se van a debatir esta tarde aquí en el hemiciclo del Congreso de la República. La primera la moción que se va a revisar es la de interpelación a la ministra de Salud, Midori de Javich. Esta moción ha sido presentada con 32 firmas, tanto de las bancadas de Acción Popular, Frente Amplio y también del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. También se ha presentado esta moción con las firmas del Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria y también de Solidaridad Nacional, la bancada de Dignidad y Democracia, Perú Posible y también de 2 congresistas sin bancada, los congresistas Benítez y Rivas. La otra moción de interpelación es la que se va a debatir al ministro del Interior, Daniel Urresti. Esta ha sido presentada con Solidaridad Nacional, PPC, Alianza por el Progreso. Han registrado su asistencia. Dignidad y Democracia. Es de 58. Con el quórum reglamentario se continúa la sesión. Martes 30 de septiembre con el Se va a dar lectura a la sumilla de la moción de interpelación al ministro del Interior, Daniel Urresti Llera. Moción de interpelación. Moción 11344 de los congresistas Díaz Dios, Aguinaga Recuenco, Becerril Rodríguez, Cabrera Ganosa, Camalaime. Siguen firmas del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Mulder Bedoya, Rodríguez Zabaleta y Velázquez Quesquén del Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria. Rondón Fudinaga y Ceballos Salinas del Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. Euren Neusbander, Iberico Núñez y Pérez Tello del Grupo Parlamentario PPC-APP. Y a Paz Ordóñez y Coari Mamani del Grupo Parlamentario Dignidad y Democracia, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Llera, para que informe ante la representación nacional sobre las diferentes versiones e informaciones contradictorias que ha manifestado a la opinión pública respecto de los operativos que viene realizando su sector en materia de crimen organizado y seguridad ciudadana, conforme al pliego interpelatorio que se adjunta. Moción presentada el 11 de septiembre de 2014. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política, a los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República, incisos A y B. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros, artículo 83. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes de cualquier otra moción pendiente de la agenda. Inciso B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Según lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política y el artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de interpelación. Se va a dar lectura a la sumilla de la moción de interpelación a la ministra de Salud, Midori de Javich. Moción 11366 de los congresistas Lescano Ancieta, García Belaunde y Guevara Amacifuen, Inga Vázquez, Mavila León, del Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio, Bardales Cochañe y Becerril Rodríguez, siguen firmas del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Mulder Bedoya y Velázquez Quesquén del Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria. Rondón Fudinaga, Juan Pujada y Ceballos Salinas del Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. Pari Choquecota del Grupo Parlamentario Dignidad y Democracia. Simón Munaro del Grupo Parlamentario Perú Posible y Benítez, Rivas y Grande Saldaña, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a la ministra de Salud, señora Midori Musme de Javich Rospigliosi, para que informe ante la representación nacional sobre la política sectorial a su cargo conforme al pliego interpelatorio que se adjunta. Moción presentada el 12 de septiembre de 2014.
Según lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política y el artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de interpelación. Siguiente punto. Moción de censura. Moción 11.422 de los congresistas Díaz Dios, Aguinaga Recuenco, Bardales Cochañe, Becerril Rodríguez, siguen firmas, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, García Belaúnde, Guevara Macifuen, del Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio, y Mulder Bedoya, Bruce Montes de Oca y León Romero, del Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria, mediante la cual proponen que el Congreso de la República censure al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alba, al no responder satisfactoriamente el pliego interpelatorio de las mociones de interpelación 11.122, 11.161 y 11.163, y por el contrario, haber demostrado que no tiene la capacidad requerida para ejercer el cargo que la Nación le ha encargado. Se va a dar lectura a la parte pertinente de los artículos 132 de la Constitución Política del Perú y 86 del Reglamento del Congreso de la República. Constitución Política del Perú, artículo 132. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y 10º día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. El presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. Reglamento del Congreso de la República, artículo 86. El Congreso hará efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante la moción de censura o el rechazo de la cuestión de confianza, de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A, la moción de censura la pueden plantear los congresistas luego de la interpelación, de la concurrencia de los ministros para informar o debido a su resistencia para acudir en este último supuesto o luego del debate que intervenga el ministro por su propia voluntad. La deben presentar no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y 10º día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Las faltas reglamentarias o los errores de forma que cometan los miembros del gabinete durante su participación en las sesiones del Pleno del Congreso no dan lugar a censura, salvo que se trate de alguna ofensa al Congreso o a sus miembros. Inciso B, el Consejo de Ministros o los ministros censurados deben renunciar. El presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Inciso C. La cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. Puede presentar el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o cualquiera de los ministros. Será debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente. Inciso D. La mesa directiva rechazará de plano cualquier proposición de confianza presentada por congresistas. Inciso E. Si la cuestión de confianza es presentada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto y ésta le fuera rehusada, se producirá la crisis total del gabinete aplicándose la regla prevista en literal B precedente. Conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces en la sesión del 29 de septiembre de 2014, el tiempo para el presente debate será de 2 horas. Se va a dar cuenta de la distribución proporcional del tiempo entre los grupos parlamentarios. Distribución proporcional de tiempos. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú, 34 minutos. Fuerza Popular, 33 minutos. Perú Posible, 10 minutos. Acción Popular Frente Amplio, 9 minutos. Concertación Parlamentaria, 9 minutos. Solidaridad Nacional, 7 minutos. PPC-APP, 7 minutos. Dignidad y Democracia, 7 minutos. Y Unión Regional, 6 minutos. Se solicita a los portavoces de los grupos parlamentarios que alcancen a la mesa la relación de oradores en el orden y por el tiempo que harán uso de la palabra. Se va a dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidenta, aquí el tema es muy sencillo. Es sí al lobismo, no al lobismo. Queremos ministros con dignidad, con personalidad,
o queremos ministros que lleguen a hacer negocios con el cargo. Y yo quiero acá mostrar algunas contradicciones, Presidenta, de lo que acá ha dicho el señor Mayorga. Contradicciones que son en realidad medias verdades y que se pueden convertir inclusive en mentiras. Por ejemplo, ha dicho que las multas se acordaron anularlas el 14 de enero, cuando sabemos que el 28 de febrero se anularon 4 días después que la subida del cargo. O sea, no dijo la verdad. Y en el caso, Presidenta, de las contradicciones, yo quisiera mostrar, si es posible, las contradicciones por escrito para que se puedan ver exactamente lo que el ministro ha dicho dentro del pliego que nosotros hemos presentado. No quisiera ahondar en las preguntas de otros pliegos, de otras bancadas, porque ellos tendrán que hacerlo. Pero aquí dice, señor, por ejemplo, señora Presidenta, el señor Mayorga dice lo siguiente en el pliego que contestó. Hay pruebas reales que demuestran que la decisión de suscribir contratos con la empresa Interoil las tomó Perú Petro mucho antes de que yo fuese designado ministro de Estado. Eso es lo que dice el ministro Mayorga, siempre lavándose las manos y arrimando la responsabilidad a otros, no a él. Pero, ¿a quién pertenece Perú Petro? ¿A qué sector? Al sector de él. ¿Quién nombra 3 de los 5 directores? Los nombra él. ¿Quién nombra al presidente? Los nombra él o él los ratifica. De tal manera, presidente, que aquí trata de culpar a Perú Petro siendo él el responsable. Luego el ministro Mayorga dice, allí están los acuerdos del directorio 91 y 101 del 2013 que demuestran que Perú Petro había decidido continuar con los mismos operadores por razones técnicas y económicas, incluyendo un estudio de estado financiero auditado. ¿Dónde está? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes participaron? ¿Cuánto costó? Nunca el ministro Mayorga, que ha estado acá, ha mostrado ese estado financiero auditado para demostrar que la empresa podía asumir un nuevo contrato, que la empresa podía continuar. Es decir, le está entonces también endosando las responsabilidades al ministro Merino, que ya no está, y al presidente de Perú Petro, que él lo ha ratificado. Y luego el ministro Mayorga dice, Presidenta, previamente a la firma del contrato, Perú Petro evaluó a la empresa Interoil con un estudio del estado financiero auditado, cuyos resultados positivos concluyen que Interoil estaba en la capacidad de operar el lote. Eso lo dice el ministro. ¿Dónde está el estudio auditado, financiero auditado, que permiten visionar y ver si la empresa podía hacer un contrato nuevamente con el Estado? ¿Acaso el ministro no se había dado cuenta que el presidente de Interoil estaba preso por fraude en su tierra natal? ¿No había visto las deudas inmensas que tenía? ¿No había visto la cantidad de petróleo extraído durante 1 año y medio, que no había contrato y que no había pagado o devuelto el petróleo utilizado, las utilidades del petróleo vendido? ¿No se había dado cuenta que la empresa había perdido el 70% de su valor en la bolsa de Oslo? ¿No lo sabía el ministro? ¿Y dónde está entonces este estudio financiero auditado? ¿Quién lo hizo? Para justificar entonces que había que renovar el contrato. Luego el señor Mayorga dice, el señor Ortigas en ninguna oportunidad se ha reunido dentro o fuera de las instalaciones de Perú Petro con el ministro Leonardo Mayorga para hablar de la renovación de los lotes 3 y 4 de Interoil, por la sencilla razón de que Perú Petro ya había decidido la suscripción con anterioridad al 24 de febrero, que es la fecha donde él juramentó. Y entonces, ¿por qué en marzo él viaja a Canadá, vía Miami, con pasajes pagados por no sabe de quién? Interoil participaba en la reunión en Canadá. ¿Por qué en New Orleans se reúne el presidente de Perú Petro con el encargado de Interoil? ¿Por qué? Si ya estaba todo decidido, si ya estaba todo firmado. ¿Qué podían hablar más? Pero sigamos, Presidenta, con esta. Entonces le está el ministro Mayorga endosando la responsabilidad al ministro Merino, que había salido ya. Le está endosando responsabilidad a Ortigas de Perú Petro, que no puede ser interpelado ni censurado. Y entonces eso
también es falta de coraje y de decisión y de responsabilidad para asumir responsabilidades. Y luego Mayorga dice algo, cosa muy grave. Mire lo que dice. Los contratos estaban a nivel borrador. Ya habían sido suscritos el 14 de febrero. ¿Cuándo aquí hay abogados en esta sala, presidenta, en este hemiciclo? ¿Cuándo aquí se firman borradores? ¿Cuándo aquí se firman borradores? O sea, un borrador puede firmarse y aceptarse como terminado el contrato, como firmado el contrato. ¿De cuándo aquí los borradores son contratos, presidente? Y lo dice el ministro Mayorga, no lo digo yo. ¿Desde cuándo se firman borradores, presidenta? Y además, según él, se firmó el 14 de febrero, Día de la Amistad y del Amor. O sea que por amistad de repente aceptó un borrador como válido. Y luego el señor Mayorga dice lo siguiente: la decisión de contratar por un periodo corto se realizó para proteger los intereses del país, dice. Se evitaba que la producción de petróleo se redujese. La decisión estuvo sustentada no solo por estudios técnicos legales de Perú Petro, sino por estudios externos. ¿Qué estudios externos? O sea, otra mentira. ¿Qué estudios externos avalaban la firma de un nuevo contrato? Ha hablado de estudios financieros, ha hablado ahora de estudios externos. ¿Dónde están? ¿Quién los hizo? ¿Quién los pagó? ¿A quién se nombró? Estudios externos, palabras del señor Mayorga, para poder justificar y lavarse las manos y no asumir responsabilidades. La pregunta es entonces, presidente, ¿qué estudios externos? Y cuando se habla de baja de producción, qué casualidad, la producción ha bajado. El mismo ministro lo dijo, de 3.000 barriles diarios, hoy día producen 2.000, porque no están haciendo mantenimiento, porque están buscando la manera de salir lo más pronto posible con la mayor cantidad de utilidades posibles. Y sigamos con Mayorga, presidente. Dijo Mayorga, no era viable convocar a un proceso de licitación previo a la emisión del laudo, porque podría ser considerado por el Tribunal Arbitral como una perturbación a los derechos de Interoil. Una perturbación. O sea, no había que hacer nada porque perturbaran, pero si ya estaba firmado, si había un borrador, si ya estaba decidido, si había consultas externas, si había un estudio financiero, ¿cómo no se podía perturbar? Y eso es parte de la contradicción. O sea, no se podía perturbar, pero ellos contrataban y verificaban todo con estudios extranjeros y con estudios financieros para no perturbar, pero ya lo estaban haciendo ellos para poder firmar. Inclusive habían firmado un borrador. Y de esto, ¿cómo se explica la no perturbación? Para no intervenir en los derechos de Interoil. Presidente, pero además, Interoil le va a ganar sí o sí. O sea, estaban ya decididos a que gane Interoil. Y se había tomado, según él, la decisión de que Interoil pueda suscribir el contrato antes del laudo. O sea, sí o sí, se perdía o se ganaba, Interoil se quedaba. Esa era la conclusión. Pero sigamos hablando lo que decía Mayorga, señor presidente. El señor Mayorga dice, textualmente estoy citando, presidenta, y no muevo ni un apunto, ni un coma para poder interpretar muy bien lo que él dijo acá. Perú Petro indica, siempre se lava las manos, indica, tuvo, me informó, dijo. Él no hizo nada, él era un mesero de partes, él simplemente actuaba como mesa de partes. Él no asumía responsabilidades algunas, él firmaba porque el otro le indicaba. O sea, Ortigas era prácticamente el jefe del ministro y no al revés. O sea, sus funciones parlamentarias, sus funciones, constitucionales. Tiempo adicional. El sector, presidenta, ni vigilaba ni lideraba su sector. Era un empleado del presidente de Perú Petro. Pero ¿qué dice acá Mayorga? Perú Petro indica que tuvieron contacto con diferentes empresas. Los candidatos eran Petromón, Grañe Montero, Zapet y Olympic. Y dice, Grañe Montero solo pudo firmar por uno de los lotes, Olympic también es pequeño, Zapet aceptó, pero solo un lote. O sea, dice, tuvimos que aceptar a Interoil por descarte. O sea, por descarte se acepta cuando Grañe Montero es 3 o 4 o 5 veces más grande que Interoil y no tiene la falencia económica de Interoil. Pero, presidenta, ¿no sabía el señor Mayorga que el presidente de Interoil estaba preso? O sea, podían haber firmado un contrato con una
empresa cuestionada y además con una solvencia económica cuestionada? Sin embargo, Presidenta, lo hizo. Y finalmente, Presidenta, acá dice, el señor Mayorga el 20 de marzo, entre las 9:15 horas, Tiempo adicional. se realizó la sesión del directorio de Perú Petro el 07 del 2014. Con dicha sesión se trataron temas relacionados al proceso arbitral entre Interior y Perú Petro y se aprobó la situación de los lotes. Se aprobó la situación de los lotes el 20 de marzo. ¿Quién era el ministro? El ministro Mayorga. O sea que él no puede decir que ya la decisión se había tomado porque se tomó el 20 de marzo. Y el 20 de marzo estuvieron 6 horas los abogados de Interoil participando en el directorio de Interoil. Participando, haciendo los ajustes para el nuevo contrato. Y entonces, Presidente, queda demostrado que el 20 de marzo, que fue el día que se comunicó el laudo del resultado, se convocó a ese directorio para eso, porque el directorio anterior se había celebrado el 17 de marzo, y como todos sabemos, los directorios en Perú Petro son 2 al mes y no 2 a la semana. Así que, Presidente, yo creo que la cosa está muy clara. Finalmente, Presidente, para terminar, porque veo que están cortando, luego del 20 de marzo que se hacen los arreglos, el 4 de abril. Culmine, congresista. Terminar, el 4 de abril, el día que se comunique el laudo, Presidenta, el 4 de abril, durante su gestión, por supuesto, el 4 de abril se emiten los informes técnicos legales, el 4 de abril se elabora el proyecto de decreto supremo, el 4 de abril lo remite al MEF, el señor Castilla firma rápidamente, ese que tanto se demora en firmar los decretos, hoy día lo firmó en media hora, 30 minutos, y el 4 de abril lo firma el presidente de la República. El 5 de abril se publica en El Peruano y el 5 de abril en la tarde, un sábado en la tarde que nadie trabaja en el Estado, se reúnen todos para suscribir el contrato. Esa es la realidad, Presidenta. Es un ministro que no quiere renunciar, que no quiere irse, que no asume su papel y su responsabilidad política. En fin, es un ministro que prefiere los honorarios a la dignidad. Congresista Daniela Bugatás. Gracias, señora presidenta. Sí, yo creo que este es un tema que se viene manejando con medias verdades. Se acusa de que aquí hay negocios. Yo no he oído ninguna precisión de qué negocios estamos hablando. O sea, honestamente, hablar ligeramente de que existen negocios que se están manejando, yo no veo dónde está el negocio con una empresa que definitivamente tiene dificultades, una empresa que ha causado perjuicios al país, sí, es cierto, pero no podemos decir y seguir con medias verdades. Sí hay 3 estudios hechos por asesores externos. Yo recuerdo el nombre de uno de ellos, el estudio Miranda, y otros 2 que están incorporados en los estudios de Perú Petro que obran en la Comisión de Fiscalización, que es donde yo he obtenido la información. No es cierto de que no existan esos estudios financieros que está reclamando el congresista García Belaúnde, también están en los archivos de la Comisión de Fiscalización que fueron enviados por Perú Petro y el Ministerio de Energía y Minas a solicitud de la propia comisión en el momento de realizar las investigaciones. Ahora, tampoco es cierto de que hay una multa que ha sido liberada o que ha sido resuelta por el tribunal correspondiente. Sí, hay una que ha sido resuelta por el tribunal, pero hay otra multa que está pendiente. Son 2 multas que tiene Interoil. Entonces, cuando analizamos la pertinencia o la no pertinencia de mantener a Interoil, cuando tienes una multa muy importante pendiente de cobrar, tienes todo un proceso, que es algo que no se ha comentado, que debió haberse realizado de acuerdo a lo estipulado por el propio contrato, que el Estado debió comenzar a tomar control y propiedad de todos los bienes que ha utilizado, que ha comprado, que ha incorporado al proceso de producción Interoil durante los últimos años. Todo ese proceso que debió haberse realizado fue impedido por el juez. Ese proceso hubiera significado no llevar adelante una renovación temporal como la que se ha hecho
hubiera significado librar de la responsabilidad a Interoil, a una empresa que nos ha causado más de un problema, de la obligación de entregar todos los bienes y activos que adquirió durante los 20 años y entregar los pozos en calidad de funcionamiento operativo. O sea, hay una serie de condicionantes que están establecidos en los contratos que no han sido mencionados durante el debate, pero que el día de hoy son pertinentes conocerlo. Ahí había un perjuicio directo al país si es que se libraba a Interoil, por más que digan, después tú puedes repetir y esperar 2 o 3 o 4 años. También hay la eventualidad de contingencias tributarias que me imagino la SUNAT debe estar tomando muy en serio en estos momentos, puesto que quedan 4 o 5 meses más de vigencia para el contrato. Yo quiero simplemente culminar señalando que no es nuestra responsabilidad que Graña y Montero no haya tomado los pozos como Graña y Montero había, aparentemente por lo manifestado por el congresista García Belaúnde, cosa que yo no sabía, que Graña y Montero apetecía esos 2 lotes. Bueno, va a haber una subasta, pues que no se desanimen, ¿no? Va a haber una subasta para los lotos y ya podrá entrar pues Graña y Montero. Entonces yo creo que habría que darles ese mensaje de tranquilidad, que se pueden esperar 4 meses, ya la convocatoria está realizada y Graña y Montero podrá hacerse de los pozos si es que hace una oferta interesante. Gracias, señora presidenta. Congresista Juan Pari. Muchas gracias, presidenta. Nuestra intervención no solamente va a ver el tema del decoro y no solamente el tema del lobbies, a la cual la crítica lo compartimos. Nuestra intervención va a ver un tema de fondo que nos preocupa a todos los ciudadanos del sur del país. En el 2012 nosotros aquí en el Congreso aprobamos una ley que era de prioridad nacional y de interés de todo el país, era potenciar el polo petroquímico. Y lo aprobamos con mucho entusiasmo, mucha energía y todos compartimos la alegría de que íbamos a por fin tener una norma que se prioriza de interés de todo el país, el polo petroquímico. Pero sin embargo, el tema también, cuando se le exige a un ministro, es la coherencia entre la norma y la ley y la práctica. ¿Y qué es lo que tenemos? Cierto, yo he estado revisando alguna información, inclusive escrita por el señor Mayorga, propuesta en una conferencia petroquímica realizada en el 2013, que él reconocía que había que reevaluar la opción del Poliducto del Sur desde el punto de vista de la seguridad y el interés del país. O sea, un criterio interesante que salía de él antes de ser ministro. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Lo que ha pasado en la práctica es que tenemos un contrato de concesión de que simplemente se asume un solo ducto, y un solo ducto de transporte del gas hacia el sur, hacia 2 terminales, Hilo y Mollendo. O sea, los temas que van, inclusive que van a una situación que es de interés público y fue planteado en situaciones de campaña de la masificación del gas, simplemente se empieza a diluir, porque todo lo que implica los gasoductos regionales se establece a la voluntad del concesionario. Aquí está claro en el contrato, o sea, en la página 28, la ubicación de los puntos de derivación por los gasoductos secundarios y gasoductos regionales serán establecidos por el concesionario. ¿Cuál es la posición de gobierno en relación al tema? O sea, solamente la voluntad del concesionario no va por el tema. Simplemente es una conducción desde las Malvinas hasta los 2 terminales que es el tema de Hilo y Mollendo. No hay otra situación. Ahora, la otra propuesta que se hablaba era el tema de las centrales térmicas. ¿Existe proyecto sobre las centrales térmicas en este momento? Lo único que existe es el tema del transporte del gas hacia estos 2 terminales. O sea, el tema de llevar gas por intermedio de los gasoductos regionales no está.
no está dentro del criterio. No está el tema de las centrales térmicas, no está el asunto de la petroquímica, porque lo único que hay ahora es simplemente podríamos decir, un asunto de intención y de buena voluntad. Porque aquí, en la agencia de noticias, 28 de septiembre, o sea, hace pocos días, dice, el ministro de Energía y Minas, Eduardo Mayorga, señaló que próximamente se formará una comisión multisectorial para impulsar el desarrollo de un polo petroquímico en el sur del país. Próximamente. No existe tal comisión. Hay la intención, la voluntad, el deseo, pero ¿cuál es lo concreto? Nosotros hemos exigido de que el tema sea expresado, que si hay una adenda o no una adenda de contrato y que la cosa sea clara. Hemos exigido de que si hay este elemento, por lo menos hubiese salido una resolución que diga aquí vamos y apuntamos el polo petroquímico. No. Tiempo adicional. Sino que solamente próximamente se formará dicha comisión. ¿Cuál es lo concreto? ¿Cuál es lo específico para el país? ¿La petroquímica no va? El asunto del gasoducto hacia los puntos regionales fue esa voluntad del concesionario. El asunto de las centrales térmicas para generar y transformar electricidad es un tema que todavía está por definirse. No hay plan, no hay proyecto, no hay propuesta, no hay ni un contrato a la vista. Entonces la cosa es totalmente clara. Aquí realmente yo creo que esa esperanza, esa posibilidad en el sur del país de contar el polo petroquímico, generar la matriz energética para la industrialización del país, el tema de que haya la masificación del gas, es un asunto importante y latente. El tema de los ductos virtuales, lo virtual puede aparecer y desaparecer. El tema es que haya el gasoducto a los puntos regionales, que es sumamente importante para los procesos de masificación. Entonces, el nivel de exigibilidad es... Culmine, congresista. El nivel de exigibilidad es totalmente concreta hacia los ciudadanos del sur del país. Los del sur del país hemos apostado por una propuesta y es por eso que consideramos que el tema va más allá inclusive de que si el ministro o no. El tema es de política de hidrocarburos en el país y de la definición de cómo es que operativizamos una propuesta de país en términos de esta política de hidrocarburos que debería ser en constancia y en consonancia de la propuesta electoral que se planteó desde sus inicios. Muchas gracias, presidente. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, vamos llegando ya a un punto culminante de una discusión que tiene muchos días, algunas semanas, con relación no solamente a la conducta funcional que puede haber tenido el ministro Mayorga, sino también, como acaba de señalarse en la intervención que me ha precedido, la propia política energética del gobierno. Porque aquí se ha venido sosteniendo que la prórroga que se hizo del contrato con Interoil era de tan vida o muerte que si no se hacía, se descalabraba la capacidad energética del país, lo cual quiere decir entonces que este gobierno no ha hecho absolutamente nada para darle seguridad a la energía de nuestro país y al consumo de esa energía. Es decir, si solamente con eliminar o que se caiga el contrato de 2 pozos petroleros en Talara, la energía del Perú se viene abajo, entonces es evidente, presidente, que aquí las cosas las han empeorado severamente, sobre todo por parte de un gobierno que prometió gas a 12 soles y que seguramente con ese voto, porque evidentemente en las zonas altas del Cusco, en Puno, en la zona sur de nuestro país, el gas a 12 soles fue el aliciente que necesitaban aquellos que dudaban para votar a favor del señor Ollanta Humala. Engañados como estaban, por lo menos pudiera haber habido el intento de que la capacidad energética de nuestra patria tuviera un sustento, una fortaleza, pero no, pues ahí estamos viendo que dependemos casi de una manera absolutamente alarmante de 2 pozos petroleros en Talara. Creo, presidenta, que ha quedado absolutamente claro también que el ministro, cuando ha venido con ese argumento, en el sentido de que solo los contratos con Interoil podían salvar la capacidad energética de nuestro país, se contradice cuando, si eso es así, entonces ¿cuál es la razón por la cual en el mes de agosto del año 2015 Interoil se va a ir definitivamente? ¿Por qué no anuncia de una vez, como quiso su bancada acá, un contrato a 30 años? Porque supuestamente de eso va a depender mucho la capacidad energética de nuestro país. No lo hace. No lo hace por varias razones, que no las quiso aquí decir. Pero la primera de las cuales es justamente
que sabe él perfectamente que Interoil es una empresa quebrada. Es una empresa que ya no tiene posibilidad de entregarle a sus accionistas cifras en azul. Aunque se haya prorrogado el contrato en el Perú, que es el único lugar en donde esa empresa noruega todavía tiene contratos vigentes. Haciendo que los recursos económicos que ha recaudado por esa prórroga le hayan permitido a su famoso presidente de directorio allá en Noruega engañar a sus accionistas diciéndole que tiene recursos frescos que le van a permitir pagar a sus acreedores y salvar la empresa, cosa que es absolutamente falsa, porque además ese dinero no alcanza. Y ha quedado además, Presidenta, absolutamente demostrado que el Perú, el Estado peruano, tenía una posición precisa en ese tema, que era la de no prorrogar el contrato. Y en función de ese esquema, Perupetro y el Estado peruano, incluso bajo este gobierno, se enfrentó judicial y arbitralmente a la empresa Interoil, que buscaba en el ámbito judicial y en el ámbito arbitral que se les prorrogue el contrato. Y en ambos ámbitos perdió, porque si en el primer ámbito obtuvo la posibilidad de seguir explotando de manera transitoria, eso estaba supeditado al resultado del arbitraje. Y el arbitraje le dio la razón al Perú. No era necesario prorrogar el contrato, por las razones que se adujera, pero no era necesario. Y esas circunstancias, Presidenta, volaron de un día para otro. Apenas asumió el doctor Mayorga, el ingeniero Mayorga, el cargo de ministro de Energía y Minas, la posición peruana cambió. Y en solo 15 días, en 20 días, se estructuró la resolución famosa con la cual se prorroga el contrato. Yo digo la prórroga del contrato, Presidenta, porque eso es lo que realmente ocurre, pero aunque parezca un contrato nuevo. Me pide una interrupción el congresista Bugatás, Presidenta, con su venia. Congresista Daniela Bugatás, primera interrupción. Muchísimas gracias. Me parece muy bueno que estemos hablando de política de hidrocarburos. Yo quiero recordar que en el año 2007 se anunció a través del presidente de la República que el problema de la producción petrolera había sido resuelto a través del lote 67, que iba a entregarnos 100.000 barriles diarios, que habíamos volteado el déficit petrolero con ese pozo, el lote 67, y sobre ese pretexto le redujeron las regalías al 5%. Hasta el día de hoy seguimos esperando, después de que esa empresa Junior vendiera el pozo, ya con la regalía bien cómoda, bien simpática, lo vendiera a Perenco, una empresa francesa, en más de 3.000 millones de dólares, sin que el Estado peruano recibiera un centavo. Cuando hablamos de política de hidrocarburos, habrá que analizar qué es lo que se ha hecho, hacia dónde vamos. Yo lo que quiero plantear es, veamos qué producción petrolera deja nuestro gobierno y qué producción petrolera nos dejaron los gobiernos anteriores. Yo creo que hay que... Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, ya resulta patético que faltándole pocos meses para que se vayan del gobierno, sigan hablando del gobierno anterior. Y se diga además, Presidenta, que se les dejó un contrato que no tenía las condiciones. Tienen 3 años, han tenido para modificarlo. Y el mismo congresista dice, hasta el día de hoy no pueden hacerlo. No pues. Entonces, no pueden venir a pregonar, Presidenta, sus propias incapacidades para resolver lo que ellos mismos no creen. Así que, a argumentos como ese, Presidenta, me relevo de pruebas. Hay un elemento adicional que no se ha mencionado tampoco mucho, Presidenta, en este tema y que yo lo pienso resaltar ahora. Se refiere a que en los contratos que se publicaron el 5 de abril, se establece una prórroga del contrato de estabilidad tributaria al contratista. Es decir, por decreto supremo se le está dando calidad de estabilidad tributaria a un contratista, cuando la Constitución señala, Presidenta, en el artículo 79... Tiempo adicional. La Constitución señala que solo por ley se pueden dar contratos de estabilidad jurídica. Y es tan así que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley hace algunos meses para que aquí en el Congreso se aprobase ese contrato. Como aquí nos hemos demorado, no ha pasado o no hubo consensos, entonces ahora el gobierno lo ha hecho por decreto supremo. Un contrato de estabilidad jurídica por decreto supremo, prorrogando, Presidenta, situaciones de estabilidad jurídica. Eso es una infracción constitucional. Aunque el ministro ahora salve el voto de censura, Presidenta,
va a tener que haber una acusación constitucional, porque hay una clarísima infracción al hacerse prórroga de estabilidad jurídica con decretos supremos. De manera, Presidenta, que con eso nosotros anunciamos que vamos a votar a favor de la censura. Gracias. Congresista Reategui. Gracias, Presidenta. En realidad, el señor Mayorga ha sido socio de la consultoría Laud y Guijandría, quien trabajaba para Interoil en el tema de consultoría para favorecer, obviamente, a sus socios y, sobre todo, tratar de sacar el mayor provecho posible al Estado peruano. Interoil solicita una ampliación de contrato por un año por supuestamente el fenómeno del Niño. Ustedes sabrán, puede ver que el fenómeno del Niño no puede distorsionar un pozo petrolero. Luego, el Estado peruano no le concede la ampliación y va a un arbitraje internacional. Pierde Interoil en el arbitraje internacional y gana el Estado peruano. Luego el señor Mayorga entra de ministro y, oh sorpresa de todos, se extiende el contrato por un año para Interoil. ¿Cuál es la disyuntiva acá, Presidenta? Para el ministro, esta es una feliz coincidencia. Para el Estado peruano es una infeliz coincidencia. ¿Y por qué lo digo esto? Porque acá lo que se está haciendo es otra vez instituir el mercantilismo para evitar todo tipo de competencia y que vaya a una licitación internacional para justamente ver cuál es la empresa que tiene las mejores condiciones para que el Estado pueda beneficiarse. Acá no, acá le estás dando a dedo a una empresa para favorecer definitivamente, porque nuevamente digo, para el ministro una feliz coincidencia y para el Estado peruano una infeliz coincidencia, porque el Estado peruano pierde. Al perder esto, se constituye, se institucionaliza nuevamente un mercantilismo que hace daño y ha hecho mucho daño, como en el pasado, a todo un pueblo que quiere la competencia, quiere la transparencia y quiere realmente que el Estado tenga mejores recursos para poder invertir ¿en qué? En programas sociales, para invertir en carreteras, hospitales y una serie de detalles que el Estado tiene que invertir. No puede hacer ahora porque el mayor recurso lo va ahora a la empresa privada y no al Estado peruano. Si ya se demostró esto, tiempo adicional. Corresponde a un lobby que no se puede permitirlo, entonces los congresistas que hablaron, que me antecedieron, ya han demostrado que había una falta, y en esta falta, incluso para una acusación constitucional, procede esta demanda que estamos haciendo, demanda de censura, para que el ministro pueda irse a su casa. Y de esa manera podamos dar una lección a todo el pueblo peruano que el Estado es más fuerte que los lobbies y que el Estado es más fuerte que un mercantilismo barato que solo se aprovechan algunos que tienen cercanía al poder y no son capaces de poder dar la competencia y la cara para favorecer al Estado y de manera favorecer a todo el pueblo peruano. Gracias, Presidenta. Congresista Martín Belaunde. Señora Presidenta, para entender este tema de Interoil debemos tener en cuenta algunos hechos fundamentales. En primer lugar, los campos petroleros que todavía explota Interoil, y lo va a explotar hasta el fin de este año o comienzos del próximo, son campos que se vienen explotando hace no menos de 100 años y quizás más. Están ubicados en el antiguo yacimiento de Labré y Pariñas
y de las concesiones de Lima. Son unos yacimientos literalmente exhaustos, por no decir agotados, que es la palabra técnica cuando se acaba el recurso. Y Interoil, sucesora de Petroperú y Petroperú, antes sucesora del International Petroleum Company y de la compañía petrolera Lovitus, si es que esta zona, estos yacimientos se encontraban en las antiguas concesiones Lima, y antes sucesora de la London Pacific Petroleum, explota, creo que entre 100 a 200 pozos, de los que quizás la mitad están operativos, y obtiene una producción del orden de los 2.500 barriles diarios, que entiendo ha disminuido algo recientemente, pero no mucho. Interoil es una empresa petrolera noruega pequeña, y estos campos, si el Perú es un enano petrolero, y hay que decirlo así, estos campos es un enano de un enano. Bien, hubo, como todos sabemos, un fenómeno del Niño en el año 97-98 y otro de menor intensidad en el año 2002-2003. Y Interoil, cuando era gerente de esa empresa, el destacado abogado Jaime Mur Campoverde, interpuso una demanda arbitral para prorrogar el contrato por razones de fuerza mayor, por motivo de que el Niño había afectado sus operaciones. Y al mismo tiempo, la empresa, a través de otra destacadísima abogada, la ex colega, ex decana, yo también he sido decano del Colegio de Abogados de Lima, la doctora Delia Reboreo de Mur, interpuso una demanda arbitral y, una medida cautelar ante un juzgado, me parece que de Talara, y obtuvo una medida cautelar en el sentido de que no se tocara esa operación. Y esa medida cautelar del año 2012 o 2013 fue acatada por el Tribunal Internacional. Este tribunal arbitral, que el arbitraje se realizó conforme a las reglas de la Cámara Internacional de Comercio de París, aunque creo que el arbitraje se llevó a cabo en Lima. Bien, durante todo ese tiempo, esta operación no quedó más remedio que la siguiera llevando a cabo la empresa Interoil. Los yacimientos que explota el Interoil, de propiedad del Estado peruano, no de Petroperú como se ha dicho por ahí en forma inexacta, son yacimientos en vías de extinción. No creo que ahí se tenga más de 10 años de explotación. Pero el hecho es que estaban bajo esta empresa que entró en un problema financiero, pero nunca en cesación de pagos. Y el problema fundamental de las empresas es cuando entra en cesación de pagos, porque eso es lo que lleva a la insolvencia y la insolvencia lleva a la quiebra. El hecho es que Interoil tuvo dinero suficiente para darle al abogado Jaime Mur Campoverde la suma de $1 millón con cargo a dar cuenta. Y a la distinguida abogada Delia Reboreo de Mur le pagó un honorario por sus servicios de $370.000. O sea que no estaba tan insolvente para hacer esos generosísimos pagos a quien era su gerente y a la esposa del gerente. Bien, esto originó una respuesta y el hecho es que se contrató al estudio técnico jurídico Lauke Gandría. Y en eso entró el estudio Lauke Gandría a intervenir en este asunto para ver cómo recomponía esta situación derivada de la actuación gerencial del distinguido abogado Jaime Mur Campoverde. En eso consistió la intervención del señor Eleodoro Mayor. El hecho es que en agosto
Perú Petro, que es la entidad legal que lleva a cabo los contratos y que negocia los contratos, acordó, entre otras cosas, prorrogar el plazo de estos contratos. Al final se resolvió que no iba a prorrogarlo, sino que iba a dar un nuevo contrato de 1 año. Y ese nuevo contrato fue acordado bastante tiempo atrás y fue suscrito, mejor dicho, fue dictaminado por todos los organismos técnicos de Perú Petro y también de la Dirección General de Hidrocarburos. En febrero, el 24 de febrero del año 2014, el señor Mayorga asume el ministerio. Y el señor Mayorga efectivamente había sido miembro de la firma Lockheed Andría. Y al poco tiempo, mejor dicho, en el día, vendió la participación que tenía en Lockheed Andría, pagando, que era del 10%. El 4 de marzo, y lo que quiero decir es que no intervino en el proceso arbitral ni en el proceso de cautelar, porque los abogados que intervinieron en un caso fue este estudio que acabo de mencionar y en el otro entiendo que fue el estudio Barrios, y quienes negociaron el nuevo contrato también fue un estudio de abogados en el que el señor Mayorga, que no es abogado sino ingeniero del petróleo o geólogo petrolero, tampoco tuvo ninguna participación. El hecho es que el laudo se notificó el 4 de... Tiempo adicional. El contrato se firmó el 5 de abril y ya todo estaba listo. Se ha dicho, ¿por qué no se convocó una licitación? Yo les hago la siguiente reflexión. ¿Ustedes creen que se puede convocar a una licitación para la explotación de campos petroleros que en ese momento no sabía cuál iba a ser su destino? Porque el gobierno no tenía cómo saber cuál iba a ser el resultado de ese laudo arbitral. Después de todo, no estamos en la época en que los laudos o las sentencias se hacían en una determinada oficina estatal. Eso no ocurre ahora, no ocurrió ahora. Entonces, era otra la entidad. Entonces, se produce esto y se firma un nuevo contrato para 1 año. ¡1 año! Para permitir que se vuelva a contratar después con una empresa por los 7 o 10 años que le queden de la explotación de esos campos. Eso se ha convocado en el... Para culminar, congresista. Tiempo adicional. Esa es la situación. Aquí no hay lobbies, que es una especie de palabra demoníaca que se ha inventado, traída de los Estados Unidos, y el lobby no es otra cosa que la gestión de intereses. Aquí hay simplemente una situación en la que el ministro de Energía y Minas tenía que tomar una decisión. O hacía que se aprobara el contrato o hacía que no se aprobara el contrato. Si no se aprobaba el contrato, lo que pasaba es que los campos quedaban sin producir. Y yo debo señalar que en este lapso se ha producido 1 millón de barriles que han alimentado la refinería de Talara y se han pagado alrededor de 8 millones de dólares de impuestos a la renta y 59 millones de dólares de regalías. ¿Dónde está el desaguisado? Aquí no hay nada. Aquí hay un globo que hay que pincharlo, porque no hay nada más que eso. Culmine, congresista. Y en cuanto al tribunal, el Tribunal de Fiscalización Ambiental es un tribunal administrativo que dejó sin efecto, por la vía de apelación, a una resolución de la OEFA. El hecho que el secretario de ese tribunal, los secretarios no votan, los secretarios son funcionarios administrativos, hubiera sido después nombrado 6 meses después en el Ministerio de Energía y Minas, no significa nada. Por esa razón yo considero que no hay lugar para la censura de un ministro que, creo yo, ha actuado en forma transparente y honesta. Muchas gracias, señora presidenta.
Congresista Rimarachín. Gracias, Presidenta. Creo que el tema de fondo no deben ser los Cornejo Leaks, las acciones lobistas, porque quienes acusan también han practicado el lobismo, y ahí queda en el recuerdo los petroaudios, de los cuales solo cayó un gabinete y no están sancionados quienes realmente promovieron tremendo negociado, como el que ahora se cuestiona. Ya sabemos lo que va a pasar. Lo que nos interesa, Presidenta, es el tema de fondo, el gasoducto del sur peruano. Si realmente va a llevar la petroquímica al sur del Perú o no. Y si es voluntad de este gobierno industrializar el sur peruano o no. Y a todas luces ha quedado demostrado que no se va a llevar la petroquímica al sur peruano. Por lo tanto, defender a un ministro que implementa la política de este gobierno, que es incumplir el programa de la gran transformación que levantamos y propusimos en campaña, la industrialización del sur peruano a través de una petroquímica, es entonces otra traición a la historia del Perú. Es abdicar de un planteamiento que puede ejecutarse porque está en sus manos del presente gobierno. Y el gasoducto del sur solamente llevará un tubo, no irá el poliducto con el que puede implementarse la industrialización del sur peruano con el metano para producir urea, fertilizantes, clorhidrato de amonio y otros derivados más. O industrializar con el etano a través del etileno y el polietileno, plásticos y sus derivados. No se pretende hacer eso. Se pretende llevar el gas a dos nodos energéticos, uno en hilo y otro en moliendo, para allí quemarlos y convertirlos en electricidad, la cual solamente por la demanda interna del Perú usarán el 25% y el 75% irá a Chile. Y lo pagaremos los peruanos, tristemente. Ayer el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se presentó a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Y si es que nos hubiese aclarado que realmente va a ir la petroquímica, en este momento estaríamos defendiéndolo. Para culminar. Y votando en contra de la censura. Pero no fue así. Nos quiso técnicamente decir que sí, en un ducto pueden ir el metano. Y el etano podría ir hasta el 25%. Pero ¿dónde está la propuesta que va a haber una separación en los puntos finales de los dos nodos energéticos? No. Y resulta que las cosas se aclaran cuando él declara a todos los medios que este gobierno estará conformando una comisión multisectorial para implementar un polo petroquímico como un nuevo proyecto, una nueva comisión, un nuevo deseo, planteamientos que quedarán en el papel porque no va a haber otro proyecto que adicione otro tubo para llevar los líquidos y la petroquímica. Entonces no existe en este gobierno la voluntad de industrializar el sur del Perú. Si es que por ahí se ha dicho, y hemos escuchado varias posiciones, que hay que defender porque vienen... Culmine, congresista. Los lobistas del lado de Kuczynski, de la derecha peruana, para afectar una propuesta y un ministro que sí quiere llevar la petroquímica al sur del Perú. No se trata pues de la decisión de un ministro, se trata de la decisión de un gobierno. Y si los términos de referencia no han fijado la petroquímica, entonces no va a ir concretamente. Y si el ministro cree que debe ir la petroquímica, ayer le planteamos que entonces plantee a la presidencia del Consejo de Ministros, a un pleno del Consejo de Ministros y al presidente de la República una adenda
para que pueda con Odebrecht implementarse entonces el segundo tubo y llevarse la petroquímica. Pero no se atreven a plantear una adenda. En esas condiciones votaremos por la censura. ¿Por qué? Porque al presidente Ollanta Humala hay que darle un mensaje, que no se deja en el tacho de basura. Culmine, congresista, está en último minuto. El programa de la gran transformación, y que se pierde en este gobierno la oportunidad histórica de industrializar el Perú, pero el sur se levantará y tendremos que ir a dar el mensaje en todos los pueblos del sur de que es una estafa este gasoducto, porque no va a industrializar el sur peruano. Por lo tanto, deberían estar vigilantes los pueblos de que mientras no se lleve en este gobierno la petroquímica a través de 2 tubos en un solo proyecto, entonces nos están estafando y no queremos más mentiras. Por lo tanto, va la censura y mi cuestionamiento a la traición de este gobierno a las líneas originales de la gran transformación. Muchas gracias. Congresista Teófilo Gamarra. Presidenta, muchas gracias. Ante todo, un saludo a todos los colegas congresistas. Me solicita una interrupción el congresista Rubén Coa. Congresista Rubén Coa, interrupción. Le doy las 2 interrupciones al congresista Rubén Coa. Las Presidenta. 2 interrupciones. Señora Presidenta, yo saludo de que haya una preocupación por ir debatiendo de cara al pueblo, porque el pueblo está mirando este debate, y de las medias verdades, de las falacias que se quiere hacer consentir a la opinión pública nacional respecto a algunos megaproyectos que con gran esfuerzo nuestros gobiernos y particularmente este gobierno está impulsando, señora Presidenta. Eso mismo se dijo del proyecto de modernización de la refinería de Talara. Hace unos días estuvimos nosotros visitando, caminando, conversando con la población del norte y damos testimonio de que más del 90% de los ahora actores políticos están de acuerdo con este proyecto. Pensemos con seriedad, pensemos con madurez, con responsabilidad respecto al tema de los grandes proyectos que el pueblo peruano históricamente ha esperado durante tantos años, y no continuemos con esa cantaleta de medias verdades. No es cierto que el tema del polo petroquímico sea una cuestión postergada, etc. Invito a que se lea el proyecto de ley que nuestro pleno, con el 99% de nuestros votantes, ha aprobado el proyecto 29970. Solamente una pincelada. Dice el proyecto que debe contemplarse en su diseño un ducto o un poliducto. Estamos en la etapa de implementación, se está recién diseñando técnicamente los estudios de factibilidad y ahora ya están descalificando. Y dice además que la condición es tener 25% de etano para la petroquímica. Los invito a la Comisión de Energía y Minas a... Congresista Gamarra. Muchas gracias, Presidenta, colegas congresistas. Creo que a lo largo de todas las discusiones que el día de hoy se están dando y se van a dar, y a lo largo del debate que se ha realizado en torno a este tema, queda totalmente claro que con relación al presente caso no existe lobbies, no existe conflicto de intereses, no existe acuerdos bajo la mesa, porque todos se han realizado dentro del marco legal, dentro de las normas establecidas, y sobre todo en el caso del ministro Mayorga, quien no ha conocido las negociaciones que anteriormente ya se venían dando con relación a este tema por la institución Perú Petro, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos tiene la representación del Estado para negociar, para tratar, para vigilar, para supervisar los contratos del Estado con las empresas privadas.
Es por eso que queda claro que la participación importante de Perú Petro se determinó mucho antes de que el señor Mayorga fuese ministro de Estado. Y esto hay que decirlo, Presidenta, porque con fecha 28 de agosto del 2013, ya Perú Petro había tomado la decisión de prorrogar los lotes 3 y 4, y no solamente la prórroga de los contratos de los lotes 3 y 4, sino de otros contratos. Y hay un aspecto muy importante que todos nosotros debemos de poner atención, y es justamente el correo emitido el 14 de febrero del 2014, mucho antes que el señor Mayorga fuese elegido ministro de Estado, y cuando a él ni se le ocurría que en algún momento iba a ser propuesto, designado para esta cartera. En este correo se habla claramente cómo es que las instancias administrativas hacen correr un borrador de contrato entre el Estado peruano e Interoil para una posterior firma. Y es así que este borrador de contrato va circulando entre los correos electrónicos de los distintos jefes, de los distintos sectores del Ministerio y de Perú Petro. Entonces, ¿cómo en ese momento, cuando el señor Mayorga todavía no era ministro, iba a influenciar, iba a ponerse de acuerdo, iba a hacer lobby cuando este estaba circulando dentro de los correos electrónicos de trabajadores de Perú Petro y del Ministerio de Energía y Minas? Con este correo queda demostrado que ya existía un tema de contingencia por parte del Estado peruano para resolver el problema del abastecimiento en el mercado nacional del petróleo. Es por eso que cuando se determinó la firma del contrato con esta empresa, se hizo por consideraciones que favorecían en ese momento al Estado peruano. ¿Y cuáles eran? El de seguir percibiendo el impuesto a la renta, el seguir percibiendo el impuesto a las regalías, el seguir percibiendo también la producción del petróleo que se extrae de estos lotes, porque de lo contrario, ¿qué hubiese pasado con el mercado nacional? Si bien el aporte no es tan significativo, sin embargo, colegas congresistas, es un aporte de alrededor de 3.000 barriles que de todas maneras hubieran influido en el abastecimiento del petróleo en el mercado nacional. Entonces, ¿era necesaria la firma de este contrato? Entonces se produjo lobby. Entonces tenía que producirse la firma con el ministro Mayorga o sin el ministro Mayorga. Esas son las cuestiones que tenemos que responder. Y habría que preguntarse también, ¿cuál era la institución que estaba a cargo de la negociación? ¿Era acaso el ministro Mayorga que estaba a cargo de la negociación de este contrato? ¿O no es verdad que es Perú Petro, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, que tiene a su cargo la negociación de estos contratos? Habría que plantearse una serie de preguntas y no simplemente basarse en el ataque político y en el descrédito de una persona, de un ministro que le está dando muchos créditos al Perú, como la gestión de alrededor de 20.000 millones de dólares en... Tiempo adicional. O como el caso, señora Presidenta, del destrabamiento de muchos proyectos que habían estado detenidos y que hoy por hoy, con la presencia del ministro Mayorga, se van destrabando estos proyectos en minería, en hidrocarburos, y esperemos que en los próximos años se mantenga esta política para seguir fomentando las inversiones. Entonces, señora Presidenta, hay que decir al pueblo peruano que en estos momentos es testigo de este debate que no existe lobby, no existe conflicto de intereses en este gobierno. En este gobierno, en las gestiones y en los distintos actos se tienen que dar y se están dando, priorizando el beneficio peruano, anteponiendo la camiseta del Perú a los intereses. Esa es la forma
cómo se está decidiendo en estos momentos. Y es por eso, señora presidenta, que nosotros señalamos claramente que en este gobierno no existen lobbies. Tiempo adicional. Existe conflicto de intereses y que las decisiones se están tomando en función al proyecto país, al desarrollo del Perú. Y bienvenidas las inversiones, siempre y cuando respeten nuestra Constitución, nuestro marco jurídico y respeten también a nuestros pueblos originarios. En ese sentido, presidenta, queda claro que en el caso no ha existido ningún tipo de conflicto de intereses. Muchas gracias. Congresista Cecilia Chacón. Gracias, presidenta. Presidenta, creo que este es ya el tercer pleno que ocupamos en el tema Mayorga. Más allá de cualquier cosa, señora presidenta, es imperativo definir qué es lo que va a pasar. Y escucho a mis colegas y me sorprendo al decir que se están destrabando las inversiones en el sector, que gracias al ministro Mayorga hay más inversiones. Y yo me pregunto, ¿de dónde estarán sacando esos datos, señora presidenta? Porque es totalmente falso. Y simplemente para hacerles recordar, la inversión en hidrocarburos en el Perú, señora presidenta, cayó 34% entre enero y abril del 2014, según cifras de Perupetro. La mayor caída se dio en las exploraciones, señora presidenta, que cayeron en 39%. Mientras que la inversión en explotación de pozos de hidrocarburos cayó en 30% en los 4 primeros meses del 2014. Y esto obviamente resulta más preocupante aún, señora presidenta, si tomamos en consideración que en el 2013 ya la inversión total del sector se había reducido un 23%. Insisto, datos de Perupetro. Pero no solamente eso, el mismo exministro Carranza en el último simposium del oro fue muy claro al decir que las inversiones mineras estaban, y lo dijo con estas palabras, estancadas desde el 2012. Y un estancamiento, señora presidenta, que ha originado en gran parte una crisis en el país y en la actividad económica del país. Por lo tanto, me sorprendo al escuchar decir que el ministro Mayorga está ayudando a destrabar las inversiones y que no lo podemos censurar y que no lo debemos de cuestionar porque es lo mejor que nos ha pasado para estas actividades. Y nada más falso, señora presidenta, porque quienes algo conocen del sector hidrocarburos y del sector minero saben con claridad que se necesita que estas inversiones tengan, señora presidenta, gran claridad y sobre todo una gran estabilidad y perdurables en el tiempo. ¿Y por qué? Porque son grandes inversiones y obviamente no va a haber nadie que quiera venir a invertir o que quiera venir a destrabar lo que está trabado el día de hoy si no saben si existe un ministro que se queda o se va. Que no saben, señora presidenta, si tenemos a un ministro que va a ser censurado o que no va a ser censurado. Más allá de las opiniones contradictorias que podamos tener, para unos que el ministro ha cometido lobby, para otros que no lo ha cometido, para unos que ha destrabado, Tiempo adicional. Que no lo ha hecho, señora presidenta, lo real y lo concreto es que tenemos a un ministro de una de las actividades más importantes del país, una actividad económica que es la que más ha decrecido en los últimos años, seriamente cuestionado. Y seriamente cuestionado, señora presidenta, porque firmó documentos que beneficiaban a su antiguo empleador. Señora presidenta, hay graves cuestionamientos en lo que se refiere a lo que el ministro hizo, sobre todo en las primeras semanas de su gestión. Él dice que igual, con él o sin él, se hubieran firmado esos documentos. De ser así, señora presidenta, y si de algo se supiera de política, tanto aquellos que lo nombraron como él mismo, no hubiera aceptado el cargo. Porque aquí y en cualquier otra parte, señora presidenta, se llama conflicto de intereses. Aquí y en cualquier otra parte del mundo, un ministro que firma un documento que favorece
Para culminar. Que favorece en millones de dólares, señora presidenta, a su antiguo empleador de hace 24 horas, nos guste o no nos guste, señores congresistas, se llama conflicto de intereses en el Perú, en la China y en la Conchinchina, señora presidenta. Así que el día de hoy se tiene que decidir no solamente el futuro del ministro Mayorga, sino el futuro de la actividad de petrocarburos y minera en el Perú, que es tan necesaria para poder justamente, señora presidenta, cumplir los niveles que se ha propuesto este gobierno de reducir la pobreza y darle beneficios a nuestros ciudadanos, porque son ellos que con la obstinación del ministro de quedarse, los que están sufriendo. Gracias. Congresista Díaz Dios. Muchas gracias, señora presidenta. En realidad no es nuestra intención volver a relatar todos los hechos que han sido ya expuestos por los diferentes señores parlamentarios. Sin embargo, creo que habría que hacer una gran precisión y, si me permiten, tomar las palabras del congresista Martín Belaúnde cuando dijo: el ministro tenía que tomar una decisión. Fueron las palabras textuales del congresista Martín Belaúnde. Podía aprobar el contrato o no aprobar el contrato, con las diferentes consecuencias. No estamos aquí en una mesa técnica, señora presidenta, en la cual vamos a decidir si la decisión fue tomada correctamente o no. Lo que estamos aquí es, en primer lugar, para dejar claro que ese acto del ministro de Estado, por supuesto que tenía valor al estar el ministro tomando una decisión. Es decir, no es verdad que ya todo estaba aprobado por Perupetro y que en todo caso el ministro simplemente estaba haciendo una acción protocolar prácticamente. Sin embargo, también es importante resaltar, señora presidenta, que durante el procedimiento que se siguió cuando el ministro todavía no asumía el cargo, el mismo señor Mayorga participó también de esta supuesta elaboración del contrato y participó nada menos que como asesor de una de las empresas, en este caso beneficiada luego, como es Interoil. Por otro lado, lo que ha quedado sumamente claro, señora presidenta, más allá de que se pueda cuestionar o no el tema de los correos electrónicos, es que el ministro Mayorga abdicó a sus funciones al acreditar, en lugar de técnicos de su ministerio, a técnicos de una petrolera para que vayan a exponer y llevar la posición del Ministerio de Energía y Minas al Ministerio de Medio Ambiente. Díganme ustedes si eso no es una falta grave. Tan grave que en su momento el propio ministro de Ambiente con toda razón expresaba su molestia, su insatisfacción, al evidentemente ser una falta de respeto, una falta de seriedad, que un ministro de Estado abdique sus funciones y que sean los privados los que, como si fueran funcionarios públicos, vayan a una mesa, que no era una mesa de trabajo, como quiso decir el ministro de Estado, sino que se presentaron y se acreditaron en representación del Ministerio de Energía y Minas. Por otro lado, presidenta, ha quedado claro, más allá de todos los discursos respetables de los señores congresistas, que el señor Mayorga no sabe diferenciar sector público de sector privado. El señor Mayorga en realidad es una bomba de tiempo. En cualquier momento, si me da más tiempo, señora presidenta, antes de que se corte. Tiempo adicional. Le pediría, señora presidenta, 2 minutos más de tiempo en mi bancada para no estar reiterando, a cargo de mi bancada. Le decía, el ministro Mayorga prácticamente es una bomba de tiempo para el gobierno, porque no sabe diferenciar sector público y sector privado. Mañana, y en efecto lo ha reconocido así, se sigue reuniendo no con congresistas, no se está reuniendo con la sociedad organizada, no se está reuniendo de repente con las autoridades de Puno, del Sur, como bien lo ha manifestado en su momento el congresista Rimarachín. No, se sigue reuniendo con los ex socios que ha tenido cuando estuvo en el sector privado, en un número que no ha sabido informar en su momento a la Comisión de Fiscalización, y la respuesta encima para este acto, por lo menos sospechoso, es que, claro, recibe a sus ex socios
porque son los que más conocen en la materia. Ah, qué bonito, qué cómodo. Pues hay que decirle al señor Mayorga que los ministros de Estado no son estudios de abogados. Los ministros de Estado no son un grupo de efectivamente gente que se realiza lobbies o negociaciones o a favor de algunos intereses privados. Los señores ministros encargados de un despacho, en este caso tan importante como Energía y Minas, tienen que saber, señora Presidenta, cuál es el límite entre el sector privado y el sector público. Finalmente, lamentamos haber demorado tanto este debate. El señor ministro de Energía y Minas pudo perfectamente venir y dar sus explicaciones del caso más allá de una interpelación, pero lamentablemente ustedes saben que se fue a Piura, huyendo prácticamente de la posibilidad siquiera de que ese mismo día hubiera sido citado por este pleno. Por lo demás, señora Presidenta, no hay mucho más que decir, le reitero, creo que ya quedará en la conciencia de cada bancada su votación. Fuerza Popular se mantiene firme en que este ministro, en tanto es una bomba de tiempo para el gobierno y mañana más tarde puede estar nuevamente sujeto a un conflicto de interés. Para culminar. O estar en un nuevo escándalo de corrupción, es que vamos a votar por la censura y más allá de conseguir o no los 66 votos, tiene que darse un mensaje claro a este gobierno, al señor Ollanta-Humala, que vamos a estar más atentos que nunca, sobre todo en lo que pasa en esta cartera de Energía y Minas. Muchas gracias, Presidenta. Pide la palabra por alusión el congresista Martín Belaunde. Presidenta, yo solo quisiera decir lo siguiente. Gobernar es decidir entre una alternativa u otra alternativa. Y hay momentos que se tiene que tomar la decisión. No queda otra. El señor Mayorga tenía que, o hacía, o aprobaba el contrato o lo desaprobaba. Si lo desaprobaba, en ese momento tenía que llamar a otra empresa, a la carrera, a que reemplazara al Interoil. Y eso no se podía hacer en 24 horas. Esa es la realidad monda y lironda de todo este complejo asunto. Una operación petrolera que además era pequeña pero compleja, no se improvisa en 24 horas. Y no se podía convocar una licitación mientras subsistiera. Para culminar. Una situación de litigio. De otro lado, si el ministro de Energía y Minas no se reúne con mineros, con petroleros, con eléctricos, con sindicatos, con gente de la industria, ¿con quién demonios se va a reunir? Por amor de Dios. Gracias. Acabó la alusión. Congresista Coa. Señora Presidenta. Sí, con el mayor gusto. Con el mayor gusto, señora Presidenta, con su anuencia, en un espíritu democrático, de que esto contribuya con argumentos consistentes, serios y no con medias verdades, señora Presidenta. Le cedo el uso de la palabra. Interrupción. Congresista Díaz. Señora Presidenta, con toda esa censura previa, ya no sé si estará de acuerdo el señor congresista en lo que voy a decir. Yo básicamente quería acotar algo a lo dicho por el congresista Martín Belaunde. En efecto, simplemente quería resaltar que la decisión de firmar o no ese decreto supremo, el 012 y 013, si no me equivoco, tenía valor. O sea, no es que estaba haciendo un acto protocolar. Y lo que correspondía, lo que nos dice la lógica, la ética, es que si 3 días antes había participado como abogado para la formulación de ese contrato, perfectamente lo que correspondía es que se hubiera inhibido y otro ministro de repente hubiera firmado. No queremos acá discutir si la decisión fue buena o fue mala, porque yo no soy un ingeniero petrolero ni conozco estos temas y que yo sepa el congresista Martín Belaunde tampoco. Muchas gracias, Presidenta. Ojalá al congresista le haya gustado pues mi intervención. Gracias. Congresista Rubén Coa le pide la segunda interrupción al congresista Martín Belaunde. Con el mayor gusto, señora Presidenta. Disculpe, pero mi distinguido colega, don Juan José Díaz Dios, está garrafalmente equivocado. El señor Mayorga no intervino
en ninguna parte del proceso de la contratación de Interoil, ni en el pleito, y eso lo he dicho hasta la sociedad, hasta la saciedad, y creo que lo ha demostrado el propio ministro. O sea que no se puede alegar algo que es objetivamente falso. Gracias, señora. Congresista Coa. Presidenta, al ministro Mayorga, señora presidenta, colegas presidentes, sí, la anuencia de la señora presidenta me están pidiendo una interrupción más, por favor, porque entiendo que había una anuencia antes. Continúe, congresista. Bien. Señora presidenta, colegas, al ministro Mayorga no se le juzga e interpela y ahora no se pretende censurarlo porque fue encontrado en delito fragante o acto ilícito evidente. No se le acusa, y eso es bueno, porque así ha quedado demostrado del amplio debate aquí en el seno del Congreso, además en los medios de comunicación, en sendos eventos al interior del propio Congreso. En cinco oportunidades el ministro Mayorga ha acudido al Congreso, 4 de ellas a la Comisión de Fiscalización, y hace unos días también estuvo nuevamente en la Comisión de Energía y Minas, de forma entonces que a estas alturas ya hay una opinión generada, consentida en nuestra ciudadanía. Felizmente, ya ha quedado demostrado que no hay prueba categórica que comprometa su conducta, no hay audio, señora presidenta, videos, salitas del SIN, facturas de alcaldesas, etcétera. No hay ningún tipo de esos cargos y eso es bueno. Aquí lo que se ha desarrollado, lo que se ha impulsado es un cargamontón de carácter político, porque se quiere desestabilizar a un gobierno en cuyo sector estratégico, energía y minas, se ha tenido importantes contribuciones, importantes avances, logros casi históricos para el desarrollo de nuestro país. Esa es la verdad. Y entonces, en medio de una serie de ofensivas, de medias verdades, se ha querido hacer consentir a la opinión pública nacional de que estamos ante un funcionario cuestionado, que habría cometido tal ilícito, etcétera. Eso no es cierto. No se quiere aceptar, como lo hemos señalado, de que el sector que ha tenido 2 ministros, sector estratégico para el desarrollo de nuestro país, señora presidenta, pueblo peruano, haya logrado la firma del contrato para la ejecución del proyecto de modernización de la refinería de Talara y la concesión para el desarrollo del gasoducto surperuano. 2 megaproyectos. El gasoducto surperuano, que en su etapa final, señora presidenta, alcanzará una cifra histórica récord en la historia republicana de nuestro país de más de 12.000 millones de dólares de inversión. La refinería de Talara, que en estos momentos ya está en plena construcción y que prontamente, entre este año y el año 2014, 15, 16, dinamizará esta región con puestos laborales de trabajo de entre 14.000 a 15.000, para beneficio de los talareños, para beneficio de la macrorregión del norte. No se quiere aceptar, señora presidenta, que en este sector estratégico y con ministros solventes, técnicos que vienen efectivamente de la experiencia del sector privado, porque en nuestro país las industrias extractivas están pues en manos del sector privado. ¿Cuál es el nivel de participación del actor público? Ese es un tema posterior de debate, pero las mejores capacidades están en el sector privado y se le pretende acusar de que por provenir de la actividad exitosa en el sector privado, acá tiene conflicto de intereses. Entonces, bajo ese tipo de argumentos, ninguna capacidad, ningún profesional exitoso,
ningún hombre calificado de las industrias extractivas va a querer venir, señora presidenta, a prestar servicios sin el riesgo de ser sometido a una serie de atropellos de carácter político partidario como el que se ha hecho con la presencia, con la figura del ministro Mayorga. En el sector ha habido una preocupación fundamental para dotar de energía a quienes aún carecen de ella con el FICE, superando tiempo adicional, que serán beneficiadas en todas las regiones de nuestro país. Señora presidenta, se ha dicho también entre algunos de los argumentos que es un tema de fondo ciertamente el asunto del gasoducto surperuano, del polo petroquímico que en su momento se irán abordando porque centralmente la interpelación y la censura pretendida, que felizmente está siendo superada con argumentos consistentes, entre otros temas han sido los cargos por el tema del gasoducto surperuano. Colega Juan Pari, con el aprecio que le tenemos, no es cierto de que no hayan centrales termoeléctricas. Hay un proyecto y está en plena ejecución, por eso un poco de seriedad en el debate, porque este es un debate nacional. 2 centrales termoeléctricas en plena ejecución, 2 centrales termoeléctricas que serán parte de la demanda que el gasoducto surandino necesita. Para culminar. Cargo a mi bancada algunos minutos más, señora presidenta, por favor. 3 minutos más, congresista. Y no es cierto que en nuestro periodo de gobierno, señora presidenta, no se esté abordando con seriedad el tema del cambio de la matriz energética, de las políticas de abastecimiento energético. Yo quiero señalar con aprecio y con respeto a algunos colegas que tienen más experiencia y han pasado por varios periodos legislativos. En los años 2006, 7, 8, se hizo un anuncio por parte del expresidente Alan García de que teníamos alrededor de 15 trillones de pies cúbicos de reservas de gas certificados. Mentira. La consultora Gaffney, luego de una rápida evaluación, nos ha demostrado de que solamente para el año 2008 contábamos con una reserva de 8.7 TSF, trillones de pies cúbicos. Es decir, luego de que nos entregaran las reservas probadas de la Shell cuando se retiró todavía a comienzos de los 90, ningún gobierno hizo el esfuerzo por impulsar una política de exploraciones y entregar una molécula más de gas como reserva probada y certificada para el desarrollo energético de nuestro país. Y entonces, a un ministro que ahora ha hecho el impulso por recuperar, por superar esa adenda y recuperar los 2.5 TCF del lote 88 que servirá para el abastecimiento del mercado nacional, se le pretende censurar. Por eso, señora presidenta, este tipo de temas centrales para el desarrollo nacional tienen que superar las diferencias ideopolíticas, las ojerizas político-partidarias, etcétera, y concentrarnos en los grandes objetivos. Así como nosotros reconocemos de que proyectos como la construcción de la carretera interoceánica del sur van a cambiar el rostro a la Amazonía que está en pleno proceso de impulso, no pueden ser petardeados estos grandes logros impulsados por técnicos que vienen del sector privado. Finalmente, señora presidenta, el argumento central que ha sido rebatido en diferentes momentos ante la opinión pública es de que hay conflicto de intereses porque se han afectado los intereses del Estado peruano al entregar de manera abrupta unos lotes petroleros, pretendiendo hacer consentir de que había un negociado debajo de todo esto. Entonces nosotros preguntamos, trasladar 4 lotes
grandes. Tiempo adicional. Y o la receptividad de alrededor de 400 perforaciones pequeñas o medianas se va a hacer de la noche a la mañana, se va a poder implementar en un día, en una semana, un mes. Eso está clarísimo, señora Presidenta. Entonces, lo cierto es que existía una medida cautelar de no innovar que ordenaba Perú Petro a que se abstenga de realizar cualquier conducta que desconozca la extensión del plazo de vigencia de los contratos y o impida o perturbe el cumplimiento de las obligaciones de Interoil Perú o el ejercicio de sus derechos durante la vigencia de esos contratos. Vuelvo a señalar, con una medida cautelar de en medio. ¿Cuál ha sido la tarea en resguardo de los intereses nacionales del ministro? Como ha sido señalado, suscribir estos contratos que habían sido tomados Culmine, congresista. Como política de Estado, casi con muchos meses de anterioridad. Esas cosas tienen que quedar, señora Presidenta, meridianamente claras. De no proceder de esta manera, como ha sido señalado por varios juristas, constitucionalistas y varios políticos, el ministro hubiera entrado en flagrante delito de no haber atendido los mandatos de la Ley General de Hidrocarburos. Señora Presidenta, demos por superado esta etapa. Creo que, con todo el respeto que se merecen los señores congresistas y el respeto que merece nuestro pueblo, que está guardando en esta etapa de denuncias de corruptelas, de mal uso de los fondos públicos, etcétera, el impulso y la implementación de políticas de desarrollo, particularmente en las industrias extractivas, demos por superado esta etapa y solicito que se dé por agotado este debate y procedamos como cuestión previa, señora Presidenta, a la votación. Señores congresistas, ha culminado el debate para la aprobación. Congresista, los portavoces alcanzan a la presidencia el rol de oradores. Sin embargo, le vamos a dar por excepción la palabra. Gracias, señora Presidenta, porque creo que este largo debate y estos debates que tienen ya varias semanas sobre el tema de la política petrolera requiere que algunos temas que no sé por qué razón no se tocan se puedan tocar conjuntamente con este debate. Es indudable que todos hemos estado esperando que el presidente de la República se pronuncie y hasta el momento el único pronunciamiento que ha habido es que va a haber una comisión que algo hará sobre la petroquímica, pero no hay la formación de la comisión. Hasta el último momento, el único pronunciamiento es que algo se va a hacer sobre el etano, pero no se hace nada sobre el etano. ¿Cuál es el fondo de la discusión que interesa al país, señora Presidenta, junto con este tema? Porque ciertamente es un tema importante. Interesa que hay un monopolio que está manejando la exportación del gas de Camisea y que participa y quiso beneficiarse de la ampliación del ducto sur. Y el ministro Mayorga le quitó el beneficio de subsidiar parte del ducto central con el ducto sur. Y el ministro Mayorga adelantó también que hubiera un ducto de líquido, la posibilidad. Entonces ahí está una pelea, pero la pelea es más profunda. La pelea es que este monopolio, que lo representa en el país el señor Pedro Pablo Kuczynski, miembro del directorio de una empresa de Techín, este monopolio que tiene cautivo al Perú con los balones de gas a precio ciertamente saqueador de la economía nacional, este monopolio ya presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso para que no haya gasoducto sur. Y además, el ministro Castilla del Gobierno presentó a la Corte Internacional una auditoría internacional para detener, justamente para supervisar y detener el gasoducto sur. Entonces es cierto que el Gobierno, el Presidente de la República, que debía haberse pronunciado en esta semana de debate, que debía haber dado la autorización y la autoridad real al ministro para que Petroperú, que ya tiene un estudio de petroquímica, pueda convocar inmediatamente a los socios para sacarlo adelante, para que pueda sacarse adelante junto con los ductos de líquidos la posibilidad real y no sean solamente palabras. Esos temas, señora Presidenta, señores congresistas, son los temas sobre los cuales vamos a presentar justamente lo que este Congreso tiene atorado hace mucho tiempo de debates. Culmine. Respecto a la ilegalidad de una exportación del gas
que es comprado a precio de huevo y vendido luego que se modificó la inscripción del lote 56, es vendido fuera del país de una empresa que ya recuperó largamente sus inversiones y con este gobierno ha duplicado su exportación sin que se modifiquen esos términos. También está la denuncia sobre Pedro Pablo Kuczynski, que cambió ilegalmente, lo denunciaron todos los gobiernos anteriores y no se ha procedido a esa denuncia constitucional en este Congreso. Y también está, señora Presidenta, justamente los actos que están apareciendo, los actos estos supuestamente ambiguos, en los cuales lo que se hace, en el fondo, es a una persona sobre la cual yo pienso que no tiene conflicto de interés. Creo que es una discusión distinta, pero lo que se está haciendo es dejando a un ministro que sea un poco lugar de punching ball, donde la gente discuta sobre el ministro y no discuta sobre lo fundamental, no discuta sobre la política energética en la cual este gobierno que anuncia el presidente de la República en el extranjero que va a hacer la petroquímica, le quita las condiciones reales para la petroquímica, lo deja. Culmine, congresista. Lo deja a su ministro una puntita a ver si se cae o si distrae, pero no toma decisiones reales. No hay decisiones reales de este gobierno para sacar la petroquímica y para sacar la industrialización del sur del país. Eso es verdad. Pero también es verdad que hay un lobby del señor Pedro Pablo Kuczynski y del grupo que maneja la empresa Techin en el Perú para impedir el gasoducto sur y la petroquímica. Y ya tiene un recurso en el Tribunal Constitucional y que está trabajando para eso. Y nosotros, al menos en mi opinión personal, yo no voy a formar parte de ningún tipo de actividad que pueda generar una situación ambigua a ese respecto. Por eso, respecto a esta moción de censura, está mal encaminada. Si hubiera estado encaminada, dirigida a cuestionar los fundamentos de una política económica energética que está dejando al país sin el recurso básico y que está permitiendo que un monopolio maneje la principal renta estratégica del Perú y que inclusive se dé el lujo de tener su candidato presidencial para ver si la termina de manejar completa, si estuviera encaminada por ahí, estaríamos apoyando. Pero no, yo personalmente no voy a apoyar una moción de censura en esos términos. Pero Para la aprobación de la moción de censura se requiere que voten a favor más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, es decir, 66 votos. Marcar asistencia para proceder a votar. Mientras marcan asistencia, se da lectura a una moción de saludo. Moción de saludo del congresista Ugatás Magluf, Chejade Moya, Gamarra Saldívar. El Congreso de la República acuerda saludar la realización de los 21 Juegos Deportivos Universitarios Nacionales organizados por la Federación Deportiva Universitaria del Perú, que se llevará a cabo entre los días 12 de octubre a 2 de noviembre del presente año en la ciudad del Cusco, con la participación de más de 4.000 deportistas en 18 disciplinas y modalidades. Transcribir la presente moción a la Federación Deportiva Universitaria del Perú y al Instituto Peruano del Deporte para los fines pertinentes. Bien, se está tomando entonces... Congresista Cuculiza. Gracias, Presidenta. Para comunicarles que Aniquén, que es una sociedad de personas que cuidan a los niños quemados, va a realizar el día 27 de octubre un día para cuidar a los niños que no se quemen. Esto va a ser un compartir con todos nosotros y también con el pueblo para favorecer a tantos niños quemados que quedan con tantas secuelas, que no solamente se curan las quemaduras, sino que después tienen que ser intervenidos quirúrgicamente y hacer rehabilitación. Aniquén es una sociedad que trabaja por esos niños, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista, por el anuncio. Seguimos en vivo desde el hemiciclo del Parlamento Nacional, donde se viene llevando a cabo el registro de asistencia de los parlamentarios que van a votar la moción de censura al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Recordarles que la moción fue presentada el 23 de septiembre por parlamentarios de las bancadas Fuerza Popular, Acción Popular, Frente Amplio, Concertación Parlamentaria. En total, con 36 firmas, se presentó este pedido y que señala que está siendo censurado el ministro por no haber respondido satisfactoriamente el pliego interpelatorio de las mociones de interpelación 11.122,
11.161 y 11.163, y por el contrario, haber demostrado que no tiene la capacidad requerida para ejercer el cargo que la Nación le ha encargado. Para que proceda la moción de censura se requieren 66 votos, más de la mitad de los votos de los congresistas del hemiciclo. Relator de lectura de la moción de saludo. De la congresista Salgado Rubianes, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y reconocimiento a los destacados profesionales periodistas al conmemorarse el 1 de octubre, el Día del Periodista Peruano. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 79 congresistas. Al voto. De esta manera, entonces, están votando los congresistas la moción de censura al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y, como contempla el artículo 132 de la Constitución Política del Perú, el Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, vale decir 66 votos. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. El presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. Es lo que señala el artículo 132 de la Constitución Política del Perú. Siguen efectuando entonces sus votos los congresistas reunidos aquí en el hemiciclo. Han marcado su asistencia 79 parlamentarios. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 37 congresistas, en contra 34 y 6 abstenciones. ¿Más? Congresista Cordero, verde. Portugal, rojo. Congresista Reinada, rojo. Han votado a favor 38 congresistas, en contra 36 y 6 abstenciones. Ha sido rechazada la moción de censura por no haber alcanzado el número de votos requerido por el artículo 132 de la Constitución Política y el artículo 86 del Reglamento del Congreso. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo resuelto en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Se levanta la sesión. Se ha levantado la sesión del Parlamento de hoy, martes 30 de septiembre, luego que se
votara la moción de censura al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Finalmente no procedió esta censura, ya que no obtuvo los votos requeridos. Les recordamos que necesitaban de 66 votos para conseguir la censura. Finalmente solamente consiguieron 38 votos a favor, 36 en contra y 6 abstenciones. De esta manera, entonces, no procedió la censura contra el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Les recordamos que el pedido fue presentado por las bancadas de Fuerza Popular, el Grupo Parlamentario Acción Popular, Frente Amplio y Concertación Parlamentaria, con 36 firmas. Durante cerca de 2 horas se presentaron los distintos argumentos tanto de las bancadas de oposición como los parlamentarios del oficialismo para defender o también para hacer algunas acusaciones a la gestión del ministro Mayorga. Sin embargo, luego de la votación, que les recordamos tuvo a 79 congresistas registrados para el voto, no procedió esta moción de censura. En la agenda del pleno de hoy también estaba contemplada la moción de interpelación a la ministra de Salud, Midori de Javich, y también la moción de interpelación al ministro del Interior, Daniel Urresti. Pasamos entonces con nuestra programación. Adelante.